César Millán. Ascenso, caída y lucha por una nueva vida. ¿Qué puede levantar a un hombre del fondo y hacerle seguir adelante con su vida? La historia de César Millán, conocido como el encantador de perros, es algo más que la de un entrenador con talento que ha ayudado a miles de perros y a sus dueños a encontrar la armonía. Detrás de su imagen tranquila y segura, se esconde una trágica historia de traición, desesperación y momentos oscuros que estuvieron a punto de truncar su vida. ¿Qué le ocurrió a César Millán tras su tumultuoso divorcio? Descubra a continuación su estremecedora historia. De la pobreza en México al reconocimiento mundial. Antes de adentrarnos en el periodo más oscuro de su vida, es importante comprender su trayectoria desde niño pobre en el México rural hasta convertirse en uno de los adiestradores de perros más famosos del mundo. El ascenso antes de la caída. César Millán nació en Culiacán, Sinaloa, en el seno de una familia humilde. Desde muy pequeño mostró un amor y una sensibilidad extraordinarios por los animales, especialmente los perros. Pasaba horas observando su comportamiento en manada, lo que le ayudó a desarrollar un profundo conocimiento de la psicología canina. Habilidad que más tarde se convirtió en la base de su carrera. A los 21 años, soñando con cambiar de vida, cruzó la frontera estadounidense con $100 en el bolsillo. Pero el viaje no fue fácil. Sin papeles, sin saber inglés y sin un techo bajo el que cobijarse, se enfrentó a la dura realidad de un país extranjero. Por primera vez en Estados Unidos, me bañé en una bañera para perros, admitió en una entrevista. Trabajando en una peluquería canina, tuvo la oportunidad de dormir en la tienda junto a sus mascotas. Sin embargo, él no lo veía como una lucha, sino como una aventura. Sobrevivir en la calle es fácil, dice. Solo soy un chico de 21 años con un sueño. Sé cómo encontrar la salida porque soy de Sinaloa. Cree que su difícil infancia en México le dio una ventaja psicológica. Tengo ventajas sobre los nacidos en Estados Unidos porque México tiene un alto índice de criminalidad. Cualquier lugar de Estados Unidos es 1000 veces más seguro, señaló. Esta actitud positiva le permitió encontrar la alegría incluso en los momentos difíciles. No veía su situación como una dificultad, sino como una oportunidad para aprender y crecer. La gente piensa que es un reto y yo me siento como un viajero. El baño de perro que me dieron fue mejor que las duchas de algunos lugares del mundo, bromeó. Su amor por los animales y su talento único para el adiestramiento le han llamado la atención de la comunidad local. Empezó como paseador de perros y enseguida se ganó una reputación por su capacidad para manejar perros agresivos con los que nadie más podía trabajar. A medida que su fama se extendía por Hollywood, famosos como Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith, empezaron a acudir a él en busca de ayuda. Jada, impresionada por sus habilidades, le convenció para que aprendiera inglés y desarrollara su carrera. Así empezó su camino hacia el éxito. Primero el adiestramiento y luego el programa de televisión Dog Whisperer with César Millán en National Geographic Channel. El programa se convirtió en un fenómeno mundial, atrayendo a millones de espectadores cada semana. Millán construyó todo un imperio mediático basado en la filosofía de la energía confiada y tranquila, principio básico de su método de adiestramiento. Demostró que la mayoría de los problemas de comportamiento de los perros no están relacionados con las mascotas, sino con la energía y la actitud de sus dueños. Sus lecciones no solo ayudan a los dueños a entender mejor a sus mascotas, sino que también desarrollan la confianza y la capacidad de liderazgo.
de vagabundo que dormía en una tienda de animales a experto en adiestramiento canino de fama mundial. La historia de César Millán es inspiradora por su resistencia, pasión y determinación para no rendirse nunca, caída desde la cima, traición, divorcio y depresión. A pesar de su fama, éxito e inmensa influencia, su vida no siempre fue fácil. Entre bastidores hubo juicios, un divorcio difícil, traiciones y tiempos oscuros. ¿Qué le ocurrió a César Millán? ¿Y cómo afrontó este golpe? El proceso judicial obligó a César Millán a pagar una enorme suma a su exmujer, por no hablar de los impresionantes gastos legales que se prolongaron durante meses. Durante este periodo se enfrentó a la soledad, el dolor y una profunda pérdida. Pero lo peor estaba por llegar. Poco después del golpe emocional del divorcio, experimentó la amargura de la traición de socios comerciales a los que consideraba amigos íntimos. Personas en las que había confiado durante años intentaban en secreto apoderarse de la marca Dog Whisperer, un nombre que se había convertido en su tarjeta de visita. Millán estaba seguro de que poseía el 50% del negocio. Pero pronto quedó claro que no había documentos legales que demostraran su participación. Pensaba que tenía una participación igualitaria en la empresa, pero cuando llegó el momento me dijeron que no tenía ningún documento que lo demostrara, admitió. Eso significaba que no tenía prácticamente ningún control sobre la empresa que estaba construyendo desde cero. No solo querían los ingresos del programa de televisión, sino el control total de su nombre como marca. No fue solo un shock financiero, sino un duro golpe para su fe en las personas. En el mundo de los perros, todo está muy claro. No hay mentiras ni intenciones ocultas. Pero con los humanos es distinto. Dice, lo que más le dolió no fue la pérdida de dinero o reputación, sino la traición de quienes consideraba amigos. Trabajamos juntos durante 10 años. Conocía a sus familias. Jugaba con sus hijos. Siempre di por sentadas la honradez y la lealtad. Pero resulta que no todo el mundo en los negocios piensa igual. Con sus deudas en aumento, su carrera amenazada y su fe en las personas fundiéndose cada día que pasaba, César se encontró en el punto más oscuro de su vida. Llegó a plantearse dejarlo todo. Pero entonces, igual que siempre había ayudado a los perros heridos, encontró la forma de curarse a sí mismo. Poco a poco, paso a paso, se levantó. Volvió a empezar. Lanzó nuevos proyectos. Aprendió a proteger mejor sus derechos y encontró socios de confianza. Aprendí una dura lección. El mundo de los negocios no siempre es justo, pero sigo creyendo en la justicia. Y lo más importante, sigo siendo yo. Hoy, a pesar de todos los altibajos, César Millán se mantiene fiel a su misión. Su amor por los perros, su perseverancia y su compromiso con sus principios son lo que le impulsa por la vida. Pero las heridas del pasado siguen siendo una parte indeleble de su viaje, recordándole lo que ha perdido y aprendido. Pero el destino le ha preparado otra difícil prueba. Bajo el peso de las tragedias personales y el colapso de su carrera, César Millán empezó a perderse a sí mismo. Toda su vida se basaba en el autocontrol, el equilibrio interior y la capacidad de comprender a los animales. Pero en su momento más oscuro, estos principios no pudieron salvarle. Su mundo se derrumbó finalmente cuando le traicionó la persona más cercana a él. En 2010, su mujer, Ilusión Millán, le pidió el divorcio repentinamente. Esto no solo le supuso un duro golpe emocional, sino que también puso en peligro su carrera. Ilusión era la cofundadora de su empresa y tenía una gran influencia en sus finanzas. El divorcio le costó no solo su familia y su casa, sino también una larga batalla legal. Pero las tragedias no acabaron ahí.
Poco después del divorcio murió su fiel Pitbull Daddy, un compañero que había estado a su lado durante más de 16 años. Para César, Daddy no era solo una mascota, sino un símbolo de su filosofía de adiestramiento. Este perro siempre desprendía una energía tranquila, ayudando a otros perros a superar sus miedos y a convertirse en amigos leales de los humanos. Perder a papá fue el golpe definitivo. Todo sucedió tan deprisa, tan inesperadamente y tan brutalmente. En un instante, perdí dos de los pilares más importantes de mi vida, mi familia y mi amigo más leal. La doble pérdida sumió a Millán en un estado de profunda oscuridad. Ya no se reconocía a sí mismo. Un hombre que se enorgullecía de su capacidad para controlar sus emociones y su energía, se vio atrapado en una vorágine de depresión. Por primera vez en su vida se sentía inútil. Siempre he creído que la devoción, la paciencia y el amor pueden curar cualquier herida, pero ahora me sentía traicionado por aquellos en quienes más confiaba. Al principio, César culpó a todos los que le rodeaban, pero con el tiempo, la ira empezó a acumularse y se dirigió a una sola persona, él mismo. No estoy enfadado con ellos, estoy enfadado conmigo mismo. Se reprochaba ser crédulo, no haber visto los primeros signos de crisis. En su mente resonaban preguntas sin respuesta. ¿Qué podía haber hecho de otra manera? ¿Podría haber evitado esto? La ira fue sustituida por la desesperación. Pensamientos oscuros empezaron a invadir su mente. En la cultura en la que había crecido, en Sinaloa, la traición solía castigarse con violencia o venganza. César no era un hombre violento, pero en momentos de debilidad le asaltaban esos pensamientos. Si no puedes hacerles daño, hazte daño a ti mismo. Si no puedes despedirte de ellos, despídete de ti mismo. Estos pensamientos ya no eran fugaces, se instalaron en su interior, empujándole hacia la decisión final de acabar con el dolor de una vez por todas. Pero no fue la caída de su carrera o la pérdida de su reputación lo que más le dolió, sino la pérdida de la conexión con sus hijos. En un momento en que la familia debería haber estado más unida que nunca, el amor que podría haberle sacado del abismo de la desesperación estaba desapareciendo. Al principio, la distancia no parecía insalvable. Sus hijos siempre le habían admirado como a un héroe, un hombre fuerte y seguro de sí mismo que podía domar a los perros más agresivos solo con su energía y comprensión. Pero entonces, cuando la adicción se apoderó de ellos, dejaron de reconocer a su padre. César se volvía diferente cada día. A veces intentaba aferrarse a los restos de su personalidad. Reía, bromeaba, hablaba como antes, pero al momento siguiente, todo cambiaba. Arrebatos de ira gratuita, largos silencios aterradores, noches pasadas inconsciente por el alcohol y los analgésicos. Su hija menor, que antes lo veía como un ideal, recuerda ahora aquella época con miedo. Papá siempre decía que los perros no reaccionan a las palabras, sino a la energía. Pero ahora tenía que desconfiar de su energía. No sabía cuándo explotaría, cuándo entraría en un estupor total. Un muro invisible, pero impenetrable, apareció entre él y sus hijos. Un día dejaron de llamar. Una simple decisión que se convirtió en una auténtica sentencia. 3 largos años de silencio. Vacaciones vacías, viajes fallidos, llamadas perdidas. Cada momento era un cuchillo en el corazón de César, pero no podía salir de su ciclo autodestructivo. Pensó en su infancia en Sinaloa, donde siempre había creído que la familia era la única constante en la vida. Pero ahora miraba atrás y veía que estaba solo. En sus días más oscuros, se dio cuenta de algo. Una noche, inmerso en el alcohol y las drogas, se miró al espejo
El hombre que le devolvía la mirada era un desconocido para él. No era el César Millán que millones de personas conocían. Era un hombre destrozado. Me di cuenta de que no podía seguir viviendo así. Recordó a qué había venido a Estados Unidos. Recordó los años de duro trabajo, su pasión por los perros y la gente que creía en él. Decidió luchar. Con el apoyo de su familia, amigos y profesionales, César inició el camino hacia la curación. Aprendió a afrontar el dolor en lugar de huir de él. Pasó más tiempo en la naturaleza, con sus perros, criaturas que nunca le traicionaron. En 2012, el estado físico y mental de César Millán había llegado a un punto crítico. Traumas no resueltos, estrés crónico, adicción, todo ello le estaba destruyendo por dentro y por fuera. Familiares y amigos lo vieron. Si no iniciaba un tratamiento de inmediato, podría no sobrevivir. Se resistió. Se negó a reconocer el problema. Pero en septiembre de 2012, finalmente aceptó el tratamiento y fue a Cirque Lodge, un centro de rehabilitación de élite escondido en las montañas de Utah. La decisión de ir a Cirque Lodge no solo fue cara menos $150,000 al mes, sino el paso más importante de su vida. César pensaba que la rehabilitación consistía solo en librarse de su adicción, pero resultó que estaba en guerra con demonios que habitaban en su mente desde hacía años. Las ansias de consumir sustancias, las pesadillas y el cansancio físico y emocional le perseguían en todo momento. Pero fue en sus momentos más difíciles cuando se dio cuenta de que no bastaba con abstenerse. Para curarse de verdad, tenía que cambiar su visión de la vida, su trabajo, sus relaciones y, lo más importante, a sí mismo. Tras haber sido siempre un mentor, ahora era un alumno. César había enseñado a millones de personas a entender a los perros, pero no sabía cómo entenderse a sí mismo. Se dio cuenta de que controlar su propia conciencia requería la misma energía que controlar a los animales. Recordó uno de los principios clave de su técnica. Los perros no responden a las palabras, sino a la energía humana. Y entonces se dio cuenta. Él mismo había perdido el control de su energía. Su vida estaba llena de dolor, remordimientos y pérdidas. Para curarse, tenía que cambiar su vibración interior, encontrar el equilibrio que siempre había predicado, pero que nunca se había aplicado a sí mismo. En ese momento, la música de su vida dejó de ser una melodía lúgubre, y por primera vez en muchos años se llenó de notas de esperanza. César se dio cuenta de que tenía un camino por delante. En 2015, el 12 de noviembre, se produjo un acontecimiento crucial. Después de casi 3 años de silencio, su hija menor le llamó por primera vez. Para entonces, César había completado un tratamiento no solo contra la adicción, sino también contra un trastorno alimentario. Esta conversación fue la primera tras años de dolor y separación. La conversación no fue fácil. Las pausas se prolongaban. Costaba encontrar las palabras, pero lo más importante es que ambos estaban dispuestos a seguir adelante. La chispa apenas se percibía, pero era suficiente para reavivar el fuego de la esperanza. Volver con sus hijos fue un proceso difícil y lento. A lo largo de 18 meses, hicieron terapia familiar juntos. Abrieron viejas heridas, liberaron emociones reprimidas y pronunciaron las palabras que no se habían dicho durante tanto tiempo. En 2017, decidieron pasar una semana de soledad total en un centro de retiro en Arizona. No se limitaron a hablar. Meditaron juntos y participaron en prácticas terapéuticas que ayudaron a sanar emociones. No fue una fractura instantánea. Fue un proceso. Largo, doloroso, pero necesario.
Y fue en este proceso donde César Millán encontró algo más que a sus hijos. Se encontró a sí mismo. En el retiro de Arizona, César y sus hijos se vieron por primera vez en años sin el peso del pasado y el dolor. No solo hablaron, sino que aprendieron a escuchar y a perdonar. Pero con ello llegó una dolorosa constatación. Sus problemas estaban arruinando no solo su vida, sino la de sus seres más queridos. Solía enseñar a los dueños de perros. Era responsabilidad del dueño responsabilizarse del comportamiento de la mascota. Ahora, tenía que asumir la misma responsabilidad por sus propios actos. Esto requería una humildad con la que nunca se había topado. Tuvo que admitir sus errores, aprender a disculparse y, lo que es más importante, aprender a enmendarlos. La lucha de César por sí mismo no terminó en rehabilitación. El pasado seguía recordándole a sí mismo. El dolor no desapareció, pero la principal diferencia era que ahora sabía cómo afrontarlo. Pasó de ser un hombre que lo perdió todo en 2012 a un hombre que puede apreciar la vida de nuevo. Y quizá la lección más importante que aprendió fue que, incluso cuando todo parece desmoronarse, siempre hay una oportunidad para empezar de cero. Cuando la historia de César se hizo pública, el mundo respondió con una poderosa oleada de apoyo. Fans a los que había ayudado a establecer relaciones con sus mascotas le apoyaban ahora a él. Me enfurece que alguien pueda hacerle esto a César, llevarlo a la desesperación. Vuelve más fuerte que nunca. Que sepas que se te quiere y se te respeta. La gente contaba historias de encuentros fortuitos con César que quedaron grabadas para siempre en su memoria. Conocí a César en los Juegos Olímpicos de Londres. Hablamos solo un par de minutos, pero cuando nos íbamos me gritó de repente: ¡sonríe! Fue tan inesperado pero tan necesario. Vio mi verdadero yo. Otros compartieron sus actos de bondad ocultos. Vimos a César pagar por un hombre que no tenía suficiente dinero en una tienda. Lo hizo sin que nadie se diera cuenta. Ese es su verdadero yo. Amable, sincero, cariñoso. Pero quizá la respuesta más contundente vino de sus palabras sobre la lucha contra la salud mental. Yo también he pensado en el suicidio. Y ver a un hombre fuerte al que respeto hablar abiertamente de sus debilidades es tan importante. Gracias, César, por tu honestidad. César se dio cuenta. Su honestidad salva vidas. ¿Has tenido algún momento en el que has sentido que la vida se te venía abajo? César Millán, el hombre que el mundo conoció como el conquistador de perros, pasó por momentos oscuros. La pérdida de su familia, la traición, el colapso de su carrera, estaba al borde del abismo, pero en lugar de rendirse, dio la vuelta al guión de su vida. ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Cómo transformó el dolor en fortaleza? ¿Y qué lecciones de su historia pueden ayudarnos? Analicémosla juntos. Tras sobrevivir a los desafíos más duros, César se dio cuenta de que había perdido muchas cosas, pero no a sí mismo. La verdadera esencia de un hombre no puede ser destruida por la pérdida de estatus o riqueza material. Todo lo que antes le había ayudado a triunfar, su intuición, su profunda conexión con la naturaleza animal, su capacidad para sentir la energía y su paciencia, ahora le ayudaba a reconstruir su vida. Una de las principales lecciones: primero debes aprender a estar en armonía contigo mismo, antes de poder construir relaciones sanas con los demás. César solía depender de la aprobación de los demás. Ahora se ha dado cuenta. La verdadera felicidad no es el éxito externo, sino la plenitud interior. Esto se aplica no solo a los humanos, sino también a los perros. Un perro no puede tener confianza en sí mismo si su amo irradia ansiedad.
Del mismo modo, una persona no puede establecer relaciones sanas a menos que adquiera confianza y autoestima. César se dio cuenta. La vida te pone ante la disyuntiva de convertirte en víctima o en guerrero. Una víctima se revuelca en la autocompasión, dejando que las circunstancias determinen su destino. Un guerrero aprende a dominar sus emociones, controlar su energía y establecer límites claros. Estos son los principios que utilizaba en su trabajo con perros y que le ayudaron a recuperarse a sí mismo. El instructor se convirtió en alumno y los conocimientos que transmitió a millones de personas se convirtieron en su propia herramienta de curación. La historia de César se ha convertido en una fuente de esperanza para innumerables personas. Yo estaba al borde, pero ver a César pasar por ello y salir fortalecido me dio fuerzas para no rendirme. Este mundo es cruel para los que se sienten más profundos, pero César ha demostrado que incluso de la oscuridad más oscura es posible escapar a la luz. Siempre serás un susurrador de perros, y nadie, ni corporaciones, ni abogados, ni traidores, podrá arrebatarte eso. La vida de César Millán lo demuestra. La verdadera fuerza no es la ausencia de derrota, sino la capacidad de levantarse después de cada caída. El éxito no es el reconocimiento externo, sino la armonía interior. Para ser un líder para los demás, debes convertirte en un líder para ti mismo. Pero lo más importante, su viaje ha ayudado no solo a él, sino a miles de personas a levantarse de sus rodillas y empezar de nuevo. César Millán es la encarnación viva de la fortaleza, la capacidad de superar retos y curarse. No solo enseña a entender a los perros, sino que nos ayuda a entendernos a nosotros mismos. ¿Qué te ha parecido esta historia? ¿Has pasado por momentos difíciles en tu vida y has encontrado la fuerza para seguir adelante? Comparte tu opinión en los comentarios. Nos interesa conocer tu historia. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para no perderte nuevas historias inspiradoras. Gracias por vernos y nos vemos en los próximos vídeos.